¿Qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos a encontrarnos aquí en Panorama U, segunda edición, para cerrar esta jornada de miércoles 8 de abril. Recordarán que al mediodía los temas destacados serán, por un lado, el asalto ocurrido hoy en el microcentro de la ciudad de Mendoza, vinculado con la recaudación de Redbus. Por otro lado, también caso Nisman, novedades vinculadas con que se ratificó a la fiscal Viviana Fein para que continúe a cargo de la investigación. Otro tema también que se posicionaba hoy al mediodía está vinculado con la declaración de Ernesto Sanz respecto de que dice de que hay unidad partidaria en la Unión Cívica Radical. Y en la Universidad Nacional de Cuyo el tema relevante hoy día ha sido vinculado con la desaparición de una joven de 14 años en Lavalle. Ahora, como saben, para meternos de lleno con esta información contamos con un panel integrado por Ignacio Esteller, Gerardo Jiménez Ponce. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo va? Bien. Ignacio, recordemos que vas a aportar al programa. Bueno, vamos a aportar datos, vamos a dar un contexto de todo lo que fue el panorama periodístico del día de la fecha. Hay mucho para compartir, así que vamos a estar dando un poquito de contexto. ¿Gerardo? Bueno, la idea es poder hacer un poco el análisis de la información, cómo circula en los medios, ir viendo cómo ha ido cambiando la agenda mediática a lo largo de la jornada. Y para profundizar algunos de los temas del día, contamos con la grata presencia de Laura Chazarreta. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Ya nos vas a contar, pero bueno, de la agrupación Mujeres Cotidianas. Gracias por la invitación. Un placer. Decíamos entonces que uno de los temas al mediodía, al menos fuerte, vinculado con Ernesto Sanz, con su declaración. Exactamente, sí. Ernesto Sanz, bueno, recordemos, él es el presidente del Partido Radical a nivel nacional y algunos diarios titulaban esta mañana que buscó consenso con radicales rebeldes. A ver, ¿qué tiene que ver esto? Estaba ¿Por bueno qué el título. rebeldes? Porque no lo apoyaron en su alianza con Mauricio Macri para ir de cara a las PASO como presidente de la Nación. Recordemos que Ernesto Sanz va a pelear en las PASO, va a disputar la candidatura con Mauricio Macri con Carrió. Sí. Va a ser las PASO. Bueno, ayer se juntó Ernesto Sanz con distintos referentes que no coincidían en la Convención Radical de Gualeguaychú, entre ellos Julio Cobos, diputado nacional por el radicalismo, y Sanz dijo que va a apoyar acuerdos preexistentes en diferentes provincias. Por ejemplo, Gerardo Morales, que también es legislador de la UCR, ha hecho acuerdos con Sergio Massa, del Frente Renovador, en la provincia de Jujuy. El Frente Renovador no estaría dentro de esta coalición que ha hecho Massa, que ha hecho Sanz con Mauricio Macri. Entonces, Sanz les pidió que van a acordar estos acuerdos en las provincias para que, bueno, haya una unidad en la Unión Cívica Radical. Ese tema al mediodía era fuerte, pero ¿qué sucedió después en los medios? Este tema después fue desapareciendo de los medios. Es cierto que Sitio Andino, después del mediodía, todavía lo mantenía como en su portada. Pero lo cierto es eso, que titulaba nada más que después de la reunión con los radicales Disco, los decía, había un clima de unidad dentro del partido. Ese era el título de Sitio Andino. Después el tema fue desapareciendo de los medios, se fueron imponiendo otros temas. Decíamos que al mediodía también estaba fuerte el tema de la Universidad Nacional de Cuyo vinculado con la desaparición de una joven. Ese tema estuvo hoy en edición, en la publicación digital. Ese tema estuvo, al mediodía se mantenía todavía, el tema de la chica desaparecida en Lavalle hace un mes. Y fue un tema que estuvo presente principalmente en ese medio. Digamos, los medios audiovisuales lo tocaron, lo nombraron en la mañana como, como algún título, algunos canales de televisión y algunas radios, pero lo mencionaron y nada más. No fue un tema que fuera trascendente como tal vez debería serlo, ¿no? Es llamativo porque es un tema que debería ser trascendente, entonces llama la atención. Teniendo en cuenta que desde el 2002 se está buscando también desde el departamento de Lavalle y toda la provincia de Mendoza, Joana Chacón y a Soledad Olivera, desaparecieron en septiembre del año 2002. Ahora nace el caso de Alejandra Socompi Cruz, esta chica de 14 años desaparecida desde el 5 de marzo en el departamento de Lavalle. Hace más de un mes. Exactamente. Es importante aclarar que si uno tiene un dato que pueda aportar para la investigación, tiene que llamar al 911 o acercarse a la fiscalía más cercana y sobre todo a la fiscalía allí en el departamento de Lavalle, que está en San Martín y Belgrano, de la localidad de Villa Tulumaya, que fue de donde desapareció. Interesante, Laura, que casos como ahora el que está sucediendo con esta chica de Lavalle se van naturalizando. Es un poco lo que Gerardo quería decir, ¿no? Que tal vez no tienen tanto eco en los medios de comunicación. Eso justamente estaba pensando, ¿no? Cómo de repente en los medios no se visibiliza las desapariciones de las mujeres. A mí me parece, está buena una pequeña aclaración. Joana desaparece en el 2012, o sea que en septiembre del 2012. Y a partir de la desaparición de Joana surge, lamentablemente, y sale a la luz, la desaparición de Soledad, que hacía un año que estaba desaparecida. Digo, esto me parece... no es importante la fecha, ¿no? Esto no cambia la situación de que después de 2 años
y 3 años nuestras mujeres siguen desaparecidas y hoy nos encontramos con otro caso y que encima pasa esto, ¿no? Digo, como de repente hay espacios de contención, como por ejemplo en el caso de Joana, que la misma comunidad educativa hizo tanto trabajo para que se vuelva visible su desaparición. Tanto. Exacto. Como el caso de Marita Verón. Exacto. Imaginémonos la cantidad de mujeres, adolescentes y niñas que nadie conoce, nadie sabe de que están desaparecidas. Contanos un poco cuál es la tarea que hacen en tu agrupación. Bueno, justamente nosotros somos una agrupación política y social que trabajamos fuertemente en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y en la participación política de las mujeres, ¿no? Y en esto es volver visible fundamentalmente las relaciones de desigualdad que genera este tipo de violencias y cómo nosotros las mujeres empezamos a fortalecernos y pararnos en otro lugar, cuestionándonos el patriarcado, cuestionándonos estas relaciones machistas. Decís violencia. ¿Por qué violencia, la palabra violencia? Imagínate que solamente de pensar en estadísticas. En Argentina, cada 30 horas, una mujer muere porque un hombre la mata. Es el famoso, ¿no?, femicidio, que hoy lo tenemos como figura, gracias a la lucha que tuvimos durante años, ser figura en el Código Penal. Tenemos cada 2 días una mujer, adolescente o niña es captada por redes de trata, con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral. Y cada 2 días mueren mujeres por abortos clandestinos. Si a eso le sumamos todas las violencias, maltratos, humillaciones, denigraciones que sufrimos las mujeres, adolescentes y niñas en lo cotidiano. Claro. Y que no solamente, porque esto es un mito que solamente pasa dentro de la casa, sino que pasa en todos nuestros ámbitos. Por eso nosotros decimos que hay un sistema patriarcal y un modelo machista. Si solamente pensamos en hacer el ejercicio de ver las publicidades, Sí. ¿dónde nos ponen a las mujeres? ¿En qué rol Interesante nos ponen? también todo el labor, vinculado con lo que estás diciendo, toda la labor que se ha desarrollado para que nosotros los periodistas también implementemos un lenguaje inclusivo, ¿no? Que hoy tengamos una ley como la 26485 en contra de la violencia hacia las mujeres, que tengamos la ley de medios que también contempla la violencia, tanto las 2 leyes contemplan la violencia simbólica y la violencia mediática. Esto ha permitido romper con este mito de que hace mucho tiempo atrás leíamos el diario y se veía crímenes pasionales. Sí. ¿Cómo podíamos pensar que se puede matar a una mujer por pasión? No, es romper con esto y decir, no, se nos mata por el solo hecho de ser mujeres, porque se nos pone en un lugar de objetos de posesión, en un lugar de objetos en el que puedo maltratar, abusar, matar. Y es esto lo que fuimos en este tiempo rompiendo con estas estructuras. Se fue avanzando totalmente, en todo ¿no? Y tener leyes, que no es lo mismo tenerlas o no tener esas leyes. Totalmente. Lo mismo pasa Laura, con- sí. enseguida continuamos, hacemos el primer corte, ya regresamos con más de Panorama U. Estamos de regreso en Panorama U y decíamos al inicio del programa que uno de los temas fuertes es el caso Nisman, pero ¿cómo se movió hoy en los medios? Bueno, fue un tema muy fuerte a nivel nacional, es cierto, pero en el plano local no fue tan fuerte. Es cierto que en algunos medios, sobre todo en las radios, se nombró a primera hora como un título, pero no mucho más. Sí se dio la noticia de que Fein finalmente no había sido recusada, que era como la incógnita que había quedado del día de ayer, y hubo algunos trascendidos periodísticos que deslizaron en algunos medios sobre que tal vez Fein podía llegar a recusarse por cansancio, debido a que no se había tomado vacaciones en su momento y demás, pero después, bueno, esto rápidamente se fue desmintiendo y el tema no se trató mucho más. Bien, ¿qué data aportamos? Es importante hoy resaltar el tema Nisman porque, bueno, bien lo decía Gerardo, la jueza Fabiana Palmaguini, que es la jueza de instrucción por la muerte del fiscal Nisman, confirmó a la fiscal Viviana Fein a cargo de la investigación por la muerte del fiscal. Inmediatamente Fein emitió un comunicado manifestando cómo va a avanzar la investigación. Una de las cosas importantes es que Fein ratificó que se va a realizar la junta médica. Recordemos que la querella a cargo de Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, dice que a Nisman lo mataron. Con sus peritos aportó datos en este sentido. La pericia oficial dice cosas diferentes. A raíz de esto se juntó y se llamó una junta médica que después Arroyo Salgado pidió que no se realizara. Claro. Exactamente, que generó mucha duda al respecto. Bueno, Sí. La fiscal Fein en uno de sus puntos del comunicado dijo que se realice esta junta médica. Además, va a librar un exhorto a un banco de los Estados Unidos para que le brinde esta entidad financiera toda la información sobre la cuenta que compartían el fiscal Alberto Nisman y Diego Lagomarcino.
el asesor informático del fiscal. Por otra parte, también se va a realizar pericias sobre prendas de la ropa de Lago Marcino que tenían manchas de sangre. Esto es los procedimientos que va a realizar FEIM, ya ratificada en su cargo como fiscal a cargo de la causa. ¿Podremos decir, Gerardo, que uno de los temas fuertes hoy, miércoles 8 de abril, es el robo que hubo a la mañana? Bueno, fue sin duda el tema fuerte del día, por lo menos en los medios locales. Durante la mañana, tanto en radio como en televisión, empezó a aparecer el tema con fuerza. Sobre todo empezó a surgir por el caos que había en el microcentro, pero después se fueron conociendo detalles al respecto de este robo. Y te hago una salvedad, el tema comenzó hoy en redes y luego en los medios. Bien. Exacto. Sí, es cierto, es cierto. Fue un tema que se tomó primero en las redes a raíz de esto, a raíz del caos un poco que había en el microcentro. Y un tema que es llamativo, que durante la tarde, tanto el diario 1 como el diario Los Andes, en su actualización del mediodía, pero también la de las 5 de la tarde, mantenían el tema como portada, lo que de alguna forma nos da esta pauta de que es un tema importante, ¿no? Son dos de los diarios más importantes de la provincia y lo mantenían en sus ediciones digitales como tema principal. ¿Se supo novedades, Ignacio? Sí, hay novedades. Encontraron el auto que utilizaron los asaltantes. Utilizaron 3 autos. El primero, un 207 para chocar el auto de los recaudadores. Recordemos que a las 8 de la mañana en Patricias Mendocinas y España, en calle Montevideo, entre Patricias y España, sí, chocaron el auto de los recaudadores que salían de una playa de estacionamiento con aproximadamente 3 millones de pesos. Le robaron el dinero, los encañonaron. Una de las cajas con el dinero se cayó, esto era de la empresa Redbus, y se fueron con un total de 2.017.000 pesos los asaltantes. Se subieron a otro auto, este auto luego fue encontrado en la 5ª sección, hablamos de un Volkswagen Gold Train, y luego, que es un dato que surgió hace muy poquito, se subieron a otro auto, hablan de un BMW, para luego fugarse definitivamente. Esto quedó a cargo de la Oficina Fiscal número 1, y bueno, como decía recién Gerardo, y vos también lo planteabas, Sofía, el tema de las redes sociales. La gente empezó a reportar de que había un caos en el centro a nivel tránsito primero, que estaban cortadas las calles. Hablamos de Montevideo, entre Patricias y España, pleno centro mendocino. Sí. Y cuando empezaron a sacar fotos de los móviles policiales y de que era algo más serio, digamos, que solamente un caos de tránsito, esto lo tomaron los medios y empezaron a llamar, viralizando. Exactamente, empezaron a llamar al Ministerio de Seguridad, en donde sí ratificaban que había habido un golpe de comando. Gerardo, otro tema también que salió hoy, sobre todo en las tapas y también ayer, está vinculado con el embarazo adolescente. Bueno, sí, fue un tema que fue titular de 2 diarios locales, del Sol y de Diario 1. Hablaban sobre el embarazo adolescente, la cantidad de embarazos adolescentes que hay en la provincia. Y si bien es un tema que después durante el día fue perdiendo impacto, es cierto lo que decías vos, es un tema que Clarín trató ayer en la mañana, salió en tapa de Clarín, en la tapa de edición impresa de Clarín, y hoy día lo retoman 2 matutinos locales con fuerza. Y traigo el título de Clarín. Cada 5 minutos en Argentina nace una mujer menor de 20 años, se convierte en madre. Fuerte, justamente, ¿no? Sí, y decía que los datos, Clarín decía que los datos eran del Ministerio de Salud de la Nación. Lo buscamos, lo busqué y no lo encontré. Okay. O sea, no encontré, y sí lo que encontré es que en los últimos 20 años no ha habido cambios, que se sostiene, digamos, el 15% de embarazos adolescentes. Esto más que todo porque digo el rol que cumplen los medios. Decir que cada 5 minutos una adolescente queda embarazada, hay una intención detrás. Esto me parece que está bueno que lo visualicemos. Esto no significa que en lo real haya embarazos adolescentes. Y esto no significa que no tenga relación con lo que decíamos con respecto a la trata, ¿no? Las relaciones de poder, adolescentes expuestas a situaciones de violencia, a relaciones de desigualdad, muchas veces la inseguridad de la que no se habla que pasa dentro de las casas, ¿no? Y volvemos al tema de la violencia, entonces abusos, violaciones, embarazo. Y respecto hoy por ejemplo planteaba en su tapa solo una radiografía de esta situación, respecto a los datos que vos también mencionabas de este 15%, ¿estas estadísticas son reales las que se están manejando respecto de la cantidad de embarazos que hay de chicas entre 10 y 19 años? Nosotros lo que encontrábamos era estadísticas de UNICEF y de Ministerio de Salud de Nación. No encontramos de los 5 minutos, de cada 5 minutos, mujeres. De lo de Clarín no, de lo del otro sí. Pero sí encontramos información de no solamente nacional, sino de organismos internacionales. ¿Y concretamente cuáles son los datos que se dan? Esto que te decía, ¿no? Que esto en términos generales es que se sostiene el 15% en los últimos 20 años de embarazos adolescentes, con las características diversas en las provincias. Es claro que no es lo mismo el embarazo adolescente en el norte, estamos hablando
de lugares, ¿no?, de menos recursos, de que las condiciones socioeconómicas son diferentes, a los lugares donde no, donde hay otras características. Hoy decía Rinaldi, ¿no?, que también, digamos, sí, en Mendoza pasaba esta situación. Sí, la Valle, el Valle de Ignacio, Uco, ¿no? recordá quién Sí. es Rinaldi. Bueno, Es de la Dirección de Maternidad e Infancia. Exactamente, sí, aportaba datos en este sentido y está bueno lo que marcaba Laura porque acá también se manejaban datos que también lo manejaba Rinaldi de la Valle y el Valle de Uco, como los focos. Claro, decía que donde... General Alvear también, Sí. digo, mencionaba Exacto. 3 zonas puntuales. ¿Es así? ¿Son las zonas más Y vulnerables? no, totalmente. Claro. Y no es casualidad. Cuando decimos que desaparecen nuestras mujeres, adolescentes y niñas, cuando encontramos embarazos no deseados y mayores violencias, directamente tiene una relación con, digamos, con las situaciones de menos recursos, con los sectores populares, donde las mujeres somos mucho más vulnerables, donde es mucho más fácil de ser engañadas. Claro. Entonces nos encontramos con difícil acceso a la educación, al trabajo, a la salud. Y es, digamos, no son hechos aislados, eso no, querés no son explicar. hechos aislados, claramente Bien. no. Nos vamos al último corte, ya volvemos con la conclusión, el cierre de esta edición de Panorama U. Último bloque y ¿qué otra cosa podemos destacar? ¿Plano político, por ejemplo? Bueno, el plano político empieza a ser cada vez más relevante. De hecho, hoy en la mañana, en los medios audiovisuales, en radios, en televisión, hubo un desfile, podríamos decir, interesante de políticos. Empiezan a hacer campaña también en forma un poco más agresiva. Estamos a una semana y media de las PASO y empiezan a aparecer con mucha más fuerza. Entonces los temas políticos empiezan a tomar más relevancia. Quizá uno de los primeros temas que podemos destacar lo tenía el diario El Sol en su actualización de las 17, hablaba sobre Pérez, que desacreditó a Carmona. Si recordamos, Carmona había dicho días anteriores, nos recordará Ignacio, que él había hecho gestiones frente al Banco Nación para el pago de sueldos. Exactamente. Hoy día Pérez lo desacreditó en ese sentido. El diputado nacional Guillermo Carmona y precandidato a gobernador por la provincia de Mendoza dijo que él había hecho las gestiones ante el Banco Nación para que haya un descubierto de dinero para que la provincia pueda afrontar los sueldos a trabajadores estatales. El descubierto se concretó, lo que parece que acá sí, hay un entredicho es en que si verdaderamente intervino o no. Bueno, hoy Francisco Pérez dijo que intervino Anabel Fernández Agasti, Ajá, la diputada, que también es del sector del kirchnerismo más duro a nivel nacional. Esto fue lo que dijo Francisco Pérez, distanciándose y chicaneando también un poco a Guillermo Carmona. Gerardo, ¿qué otro tema vinculado a lo político? Bueno, el otro tema es esto que decíamos, ¿no? La campaña cada vez más a full. Ayer hablábamos de campaña sucia en Guaymallén, hablábamos de Cornejo y los radicales que habían salido a denunciar esto, los otros candidatos que habían también salido a hablar del tema, los otros candidatos en Guaymallén. Bueno, ahora también siguen los cruces más directos entre Paco Pérez y Alfredo Cornejo, perdón. No hay problema. Que, digamos, de alguna forma Pérez ahora ha salido a responderle a Cornejo y a desacreditar las cosas que él plantea como políticas para gobernar la provincia. ¿Qué dijo concretamente? Concretamente dijo que a Cornejo la palabra que más le gusta es ajuste, eso significa despedir gente. Fue lo que dijo hoy Francisco Pérez sobre Cornejo. A ver, reflotemos por ahí los hashtags del fin de semana a nivel político. Eso te iba a preguntar, reflejaban. ¿en redes sociales? Bueno, hoy no se manifestó tanto, pero hoy se traslada lo que pasó el fin de semana pasado, que hablamos el lunes aquí en Panorama U, en la declaración del propio gobernador y también lo que hace Cornejo cuando habla con la prensa, digamos. Por un lado, Cornejo va al ajuste, por el otro lado, Paco malgasta. Hoy el propio Paco Pérez salió a hablar y dijo, a Cornejo le gusta la palabra ajuste. Seguimos con la chicana y estamos a muy poquito de las elecciones PASO y está muy ferviente el tema político. Y hay otra arista también de lo político hoy presente en los medios, ¿no? Bueno, sí, finalmente hay un tema de... el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, salió hoy día a decir que él tenía una imagen positiva del 50%, de alguna forma desmintiendo algunas encuestas que le habían dado una popularidad más baja de eso. Y bueno, MDZ lo tenía a las 19, en su actualización de las 19, decía que Marta Reale, que es la consultora, si no me equivoco, que había dado estos datos,
salió a ratificar estos datos que a Pérez le habían molestado. Confirmar los datos de la encuesta realizada. Marta Reale, de la consultora Reale de la Torre, ella en su investigación dice que Paco Pérez tiene una imagen positiva del 34%. Hoy Paco Pérez la nombró y dijo que eso es mentira, que él tiene la imagen positiva de un 50% y que la presidenta de la Nación de un 60%. Marta salió con MZ Radio o con El Diario, realmente no tengo el dato, pero también puedo citar un tuit de ella que es de último momento. Dijo, sí. Paco Pérez Mendoza lo cita y dice, no tenemos animosidad en contra suya, por ende jamás difundiremos un dato que no se ajuste al fiel reflejo de la realidad, dijo la titular de la consultora. ¿Algo más para destacar? Bueno, siguen dando vueltas a algunos otros temas, ¿no? Hemos estado hablando bastante de los pliegos en el Senado, de la reforma de la Constitución, ayer lo hablábamos, y hoy día se seguía hablando del consenso que se busca para nombrar a quien va a ser el nuevo pliego que reemplace el pliego de Gallardo, que fue el que no fue aprobado en el Senado. Para ocuparle el lugar en la Corte Suprema. Exactamente. Esos temas también están dando vueltas, digamos, en el plano político. Paco Pérez habló mucho de consenso y buscar consenso con la oposición para acordar un nombre, para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia, y también apoyó el proyecto del senador Jalif para que sea pública la votación de los pliegos en el Senado, pero dijo Paco Pérez, si esto va a modificar la Constitución, también impulsemos la ley de educación y la ley de títulos vitivinícolas. Eso es lo que te iba a consultar. De alguna manera se está planteando un consenso también con esta versión de los hechos, si se quiere, esto de querer canjear dos leyes que están ahí en suspenso. Se quiere canjear el tema de ley de educación y títulos vitivinícolas. O sea, se puede interpretar de esa manera. Se puede interpretar, incluso los medios lo han hecho así, de un canje en la legislatura. Y hoy Paco Pérez habló de consenso y me parece importante que hayan algunos puntos de acuerdo entre oficialismo y oposición en estos temas importantes. Reformas de la Constitución, ley de educación muy importante y sobre todo, bueno, lo que decía Jalif de este cambio de palabra de secreto a nominal para el tema de los pliegos. Laura, para ir cerrando, quiero tu aporte respecto a lo que veníamos hablando de la situación del embarazo adolescente en Mendoza. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir? Fundamentalmente es que a nivel nacional, en los últimos años, tenemos leyes claras, tenemos un programa nacional de salud sexual y reproductiva. Esto significa, por un lado, el acceso a todo tipo de anticonceptivos y, por otro lado, lo que significa educación sexual, ¿no?, integral en las escuelas. Tenemos problemas, digamos, en las provincias de que se apliquen, de que realmente todo sea concreto. Ahora digo, qué importante que nos apropiemos de estas leyes y estos derechos que nos ha costado tanto conseguir, fundamentalmente la lucha de las mujeres, ¿no?, por estos derechos, y me parece que apropiarnos de estas herramientas nos permite, por un lado, cuidar nuestros cuerpos, por otro lado, decidir sobre nuestros cuerpos y cómo nos relacionamos de igual a igual con la otra persona, ¿no? ¿La clave es educar? Es una de las claves, ¿sí? Una de las ¿Cuál claves, sería otra clave? Y otra clave es que hay que terminar con las relaciones de violencia y de desigualdad. En esto hay una batalla cultural, pero también necesitamos fuerte un Estado presente que garantice, ¿no? Y por eso tenemos la ley que se debe cumplir, la 26485, para erradicar y sancionar, ¿no?, todo tipo de violencia hacia las mujeres. Muchísimas gracias, Laura, un placer tenerte. Gracias a vos. Ignacio, Gerardo, como siempre, gracias, nos vemos mañana. Y para ir cerrando entonces, esta jornada, ¿qué nos deja? Por un lado, lo que decíamos, la situación del embarazo adolescente, un tema que está en los medios y va a seguir estando porque se tiene que trabajar y se tiene que concientizar al respecto. Otro tema fuerte a nivel local ha sido el asalto en el microcentro vinculado con la recaudación de Redbus y por otro lado la arena política que cada vez tiene más movimiento, más aristas y eso es obvio porque estamos muy próximos al 19 de abril a las PASO provinciales. Esto fue todo por este miércoles 8 de abril, nos encontramos mañana a las 13 horas. ¿Dónde? Aquí en Panorama U.